Cáncer. Vamos a ver qué ocurre con Cáncer. Cáncer, iniciamos la semana del lunes 25 de mayo, cerrándola hasta el 31, con la luna próxima a ingresar a su casa. Qué aspecto tan maravilloso y qué aspecto también tan exigente, porque cuando la luna, que es su planeta regente Cáncer, llega a la casa 4, que es la casa de ustedes, pues también empieza a ponerse al día con los temas de, bueno, el tiempo ha pasado. ¿Cuál es mi responsabilidad frente a muchas cosas? ¿Cuál es la responsabilidad frente a los hijos, si es que los hay? ¿Cuál es la responsabilidad frente a mi pareja, frente al hogar? ¿Cómo puedo apersonarme? ¿Cómo me estoy nutriendo acerca de los míos? Como que es un mini balance que la vida le está diciendo, cierra el mes de mayo con estos temas al día, cuáles son los pendientes. Claro, sigue existiendo todavía Venus, que está en la casa 1 de ustedes, trayéndoles también esa buena fortuna, esa buena energía, ese feeling good, ese sentirse muy bien con ustedes mismos, esta parte de aprecio, esta parte también de cambios agradables. Entonces es un cierre de mes que propone mucho que hacer en los temas del hogar, en los temas conocidos, en los temas de las personas que conforman su vida, su mundo, con ustedes mismos, reconciliándose también con muchas partes suyas, eso es lo que pide la luna, darle espacio al tema emocional. Todos diríamos que las personas ascendentes, soles o lunas en cáncer son muy emocionales. No siempre, a veces los cáncer resultan siendo más, más capricornios que el mismísimo Capricornio y viceversa. Entonces, esto vale la pena tenerlo en cuenta. Hay un tránsito muy exigente para cáncer, muy, muy exigente y es Urano, Sol y Mercurio en su casa 12. Cuando estos tres planetas llegan a la psique, pues claro, empiezan a revolver Urano, a mezclar, sacar, Mercurio, imágenes, pensamientos, ideas, Géminis, el Sol ilumina la casa 12, por allá, el pasado, me doy cuenta, y empieza Cáncer como a decir, uy, yo no había visto esto, ¿sí? Este es el relámpago, ese rayo inesperado en la psique que lo que hace es tronar, hacer bulla, hacer ruido con el parlante de Mercurio. Algo que la psique te está hablando es una semana Cáncer para que la espiritualidad la escuches. Escúchate adentro. ¿Qué es lo que la psique, el corazón, por allá, cuando tú estás tú con tú por allá solito, solita, eso que te está pidiendo el corazón a gritos, que hay que hacer algo hay que ver, algo hay que actualizar, pero está muy oculto. Esto puede ser un tránsito tan fluido y de tanta espiritualidad para ustedes, pero también debo decirlo, puede ser un tránsito demasiado abrumador, demasiado uraniano, demasiado tormentoso ese Sol y ese Mercurio en la casa 12 haciendo bulla, haciendo ruido y teniéndome a toda hora con eso. Tiene solución, tiene solución. Lo difícil de la casa 12 es porque no la vemos. Aprovecha la energía del Sol y de Mercurio para ubicar si te está ocurriendo o te sientes identificado, identificada con esto, pues busca que hay terapias, hay formas de cómo llegar a la casa 12, hay maneras de cómo sentirnos que podemos trabajar estos aspectos que la vida pide. No es fácil para todo el mundo, pero se puede hacer. Entonces, busca estos lugares donde tú también te puedas reconciliar con esa parte tuya y vivirlo de una manera distinta, ¿no? Vivirlo de una manera diferente. Bueno, y como voy a pasar casi a Leo, quiero antes de pasar invitarlos al evento que vamos a estar llevando a cabo en este mes de junio y julio, que es Júpiter en Cáncer. Como Júpiter en Cáncer, Júpiter en Leo, sale de Cáncer y se proyecta a Leo, ingresa a los primeros grados de Leo. Entonces vamos a desarrollar Júpiter en Leo y esto amerita a lo Júpiter, es decir, a lo expansivo en otros lugares, en otros espacios, estar hablando un poquito más acerca de la energía que nos trae este tránsito para cada uno de nosotros en nuestra carta natal. Entonces, ahí están las redes sociales, ahí están los números de contacto, en biografía de mi canal de YouTube, eh, ahí está, ustedes lo pueden encontrar. Va a haber dos lugares donde se va a desarrollar: en Bogotá, el próximo mes de junio, Júpiter en Leo, y un segundo lugar que va a ser en Cartagena.
Entonces, dos espacios donde vamos a tener temáticas distintas. En Bogotá será solamente un día y en Cartagena serán 2 días. Esto va a ser hasta julio en Cartagena, sábado 11 y domingo 12 en Cartagena. Vamos a tener toda la dinámica para que ustedes también la puedan utilizar, puedan mirar y de paso conocer también un poco de Cartagena de Indias. Vamos a estar cerca a la playa en un lugar muy especial. Es un retiro, es un espacio también de encuentro con nuestro Júpiter en Leo. Es un espacio de grandeza, es un espacio de reconocimiento, que es lo que pide Júpiter en Leo, de expansión desde la esencia solar. Por eso me parece que Cartagena, en este bellísimo lugar, pues vale la pena recibir semejante aspecto astrológico después de 12 años que Júpiter no visitaba Leo. Pues qué bonito que lo podamos recibir en comunidad, que es el opuesto complementario de Leo, Acuario, ahora que está Plutón allí. Y con esta entrada que hace Júpiter, pues obviamente la resonancia del otro, de los demás Acuario, en relación a la mía, Júpiter en Leo. ¿Cómo vamos a llevar a cabo toda la grandeza de lo que pide el corazón leonino? ¿Hasta dónde nos conectamos nosotros con nuestra propia pertenencia, ¿no? ¿Hasta dónde también siento que hay un espacio para mí? Eso pide mucho Júpiter en Leo. ¿Cómo me relaciono con los espacios, con la grandeza que ofrece el mundo en resonancia con los demás? Vamos a estar desarrollándolo allí, cordialmente invitados para que ustedes estén haciendo también sus reservas. Ahí les dejo la información. Va a ser un espacio agradable, un espacio donde vamos a compartir distintas actividades. No va a ser solamente la carta, sino además vamos a hacer unas actividades grupales, aprovechando también la presencia de todos y obviamente tener también cómo interpretarlo y conectarlo hacia nuestra carta natal. Entonces, qué bello que ustedes también se puedan conectar.